Miedosos y miedosas, ¿qué personajes infantiles versión terror llegan a los cines en el 2025? Si como yo sos un fanático de este tipo de películas, quédate y no te pierdas este video en donde te cuento todo lo que se viene de estos tiernos personajes que nos van a mostrar su lado más retorcido. Comenzamos por Mickey Mouse, que este año va a tener varias películas donde va a masacrar a todos los que se pongan en su camino. La primera que llega es Mickey's Playhouse, que se estrenó el 7 de enero, en donde un grupo de jóvenes van a tener que enfrentar a una oscura entidad con forma de ratón cuando se metan a husmear en un parque de diversiones. El 10 de enero debutó Mickey vs. Winnie, que nos va a mostrar una feroz y sangrienta lucha entre estos dos icónicos personajes. Luego llegará la comedia de terror Screamboat, que debutará en los cines en abril. En esta peli, el papel de Mickey Mouse lo va a hacer el grosso de David Howard Thornton, el mismo que interpreta al despiadado payaso Art en las películas de Terrifier. Para lo que resta del 2025, Mickey Mouse tendrá 4 películas más, aunque ninguna de ellas tiene fecha de estreno confirmada. La primera es Mouse of Horrors, un slasher que promete mucha sangre y un Mickey realmente retorcido cuando destroce a un grupo de personas en un parque de diversiones. La segunda sin fecha confirmada es Mouse Boat Massacre, un slasher psicológico en el que una joven adicta comienza a ver un ratón mutante que infesta su vida y poco a poco los que la rodean comienzan a morir uno por uno. Las otras películas de Mickey que llegarán en el 2025 son Steamboat Willie, Blood on the Water, una producción de bajo presupuesto, y El regreso de Steamboat Willie, esa película de animación digital que lanzó su tráiler el año pasado anunciando su estreno para el 2025, pero de la que no se conocieron más novedades. Nos pasamos al universo de Winnie the Pooh, Sangre y Miel, porque este año están anunciadas varias películas. La primera es Peter Pan Neverland Nightmare, que se estrenó el 13 de enero y que nos presenta a un oscuro Peter Pan que secuestra niños y que con la ayuda de una campanita adicta a las sustancias y de un Capitán Garfio monstruoso va a enfrentar a una joven Wendy que va a intentar rescatar a su hermano Michael de las garras de este trío tenebroso. Las otras películas que se estrenarían en el 2025 pero que no tienen fecha confirmada son Bambi the Reckoning, que nos va a presentar a un descomunal ciervo mutante, Pinocho Unstruck, que nos va a mostrar a un tenebroso muñeco creado por un Gepetto devastado y a un aterrador Pepe Grillo, para cerrar el año con Winnie the Pooh, Sangre y Miel 3, en la que veríamos, además de la banda de Pooh que ya conocemos, a los personajes versión terror de Conejo, los Efelantes y los canguros Kanga y Rito, y por último tendríamos a la película Poohniverse Monsters Assemble, en la que además de todos estos personajes que ya mencionamos, se sumarían el desquiciado sombrerero loco y la Bella Durmiente, una zombie sedienta de sangre humana. Si me preguntan a mí, no creo que lleguen a estrenar todas estas películas y seguramente muchas de ellas pasen para el 2026. Seguimos con un personaje que llega para copar el cine de terror infantil. Estamos hablando de Popeye el Marino, que en el 2025 tendrá 3 películas. La primera en llegar es La venganza de Popeye, que se estrena a fines de enero. La segunda es Shiver Me Timbers, que va a estrenarse en abril. Y la última es Popeye the Slayer Man, que todavía no tiene fecha de estreno confirmada. Si querés saber más detalles de estas 3 pelis de Popeye, busca el video con toda la info en este canal. Otras películas de terror de personajes infantiles que van a llegar este año son The Ugly Stepsister, que se estrena el 7 de marzo y nos contará la historia de Elvira, la hermanastra fea de Cenicienta. Hook, un film que tendrá al Capitán Garfio como personaje principal
pero que no se sabe si corre por su lado o es parte del Puniverse. El retorno de Piglet, un slasher en el que un grupo de jóvenes se van de campamento para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero que invaden el bosque de un cerdo mutante que los va a eliminar uno por uno. Y Pinocho Card from Darkness, que nos va a mostrar a un Pinocho poseído que buscará asesinar a todos los habitantes de su pueblo para cobrarse venganza. Recordá dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tu familia y amigos, y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo te dejo un abrazo enorme y te recuerdo que para no llevarte ninguna sorpresa por las noches, siempre mirá debajo de tu cama antes de ir a dormir.